¿Cuántas cosas en la vida son realmente urgentes y cuántas cosas en la vida son realmente importantes? Yo descubrí que hay una tercera categoría de cosas, que son las cosas esenciales. Hay cosas urgentes. Las cosas urgentes generalmente son muy ruidosas, llaman la atención. Por ejemplo, una boleta de luz sin pagar hace mucho ruido. ¿O no? ¿Por qué hace mucho ruido? Porque en breve, ahí está, así nace. Hay compromisos laborales, cosas urgentes de todos los días que son muy ruidosas. En cambio, las cosas importantes no son tan ruidosas, son más bien calladas. Pero yo he descubierto que en la vida hay una categoría de cosas que son esenciales. Yo quiero hablarte de lo importante esta mañana, de 5 cosas que son 5 palabras, pero 5 cosas que pueden modificar nuestra vida de una manera sustancial, que no las podemos pasar por arriba, por más que lo urgente sea ruidoso, por más que lo urgente llame a la puerta de nuestros días, todos los días y toque con insistencia. Nosotros necesitamos, y quiero ir rápidamente y decirte que lo primero que tenemos que tener en cuenta, me gustaría que lo anotes en algún lugar de tu Biblia o tengas un papelito y lo veas cada mañana. Una de las cosas más importantes de la vida, que es la fe. Solo una palabra de 2 letras. La fe es algo muy importante. Tan importante, hay un capítulo en la Biblia que habla de la fe. Yo no sé cuánto hace que no lo lees, pero es un capítulo que te dice, por la fe, muchas personas conquistaron cosas que aún no se veían. ¿Por qué es necesaria la fe? Porque el hombre y la mujer quiere, como aquel discípulo Tomás dice, si yo no veo, ¿qué decía Tomás? Si yo no veo, no creo. Si no toco, no creo. Dice la Biblia, la fe, todos juntos, si querés leer conmigo, es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Quiere decir que la fe trata de cosas que aún no hemos visto, pero esperamos. Si lo he visto, no necesito fe. Fe es lo que preciso para esperar que eso que anhelo llegue. Pero la fe no es algo que yo debo tomar mano en algún momento especial de mi vida. Tiene que ser un estilo, una manera de vivir. A mí me asombra cuando alguien me dice, te pido oración porque vos sos un hombre de fe. Digo, ¿y vos qué sos? Es como que la fe es para algunos cristianos. Dice la Biblia, el justo por la fe vivirá. Los hijos de Dios tienen que tomar la fe como un estilo de vida. Por eso dice Hebreos, un poquito más adelante, ese mismo capítulo, el capítulo 11 de Hebreos, se lo considera la galería de la fe. ¿Por qué? Es como si uno entrara a una galería de arte y lo ve a Abraham, ve el cuadro de Enoc, ve el cuadro de Moisés, ve el cuadro de aquellos que hicieron grandes proezas por el Señor. Y dice, ¿lo tenemos Hebreos 11:6? De hecho, dice, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe
y que Él recompensa a los que lo buscan. Dice el Señor, no tarda en recompensar a aquellos que lo buscan con intencionalidad, con sinceridad. Estoy desafiando a algunos hermanos que vienen esporádicamente a la iglesia a que sean constantes, a que prueben al Señor, a que cambien el estilo de vida y a que lo busquen continuamente. Porque sé que hay una bendición en la fidelidad. Ayer Susi les hablaba a las mujeres de la iglesia bautista de un punto fundamental que es la constancia, porque antes de predicar sobre ustedes me lo predicó a mí. Me dice, estos puntos te van a vos te predican, Darío. Pero a mí la Susi me dice, y el primer punto que ella ayer habló fue la constancia. La constancia. Queridos, hay una bendición. Dice, el Señor no se tarda en recompensar a los que lo buscan de verdad, con sinceridad, con intencionalidad. Dice la Biblia, sin fe no es difícil, es imposible agradar al Señor. Quiere decir que la vida en la que Dios se complace es una vida de fe. Es algo que todos tenemos que anhelar. Señor, yo no quiero. Y todos tenemos el poder para orar. Porque creemos que algunas personas como que tienen un lugarcito reservado más cerca del trono del Señor que nosotros. Entonces decimos, mira, vos que estás más cerca de Dios. ¿Vieron que esta palabra existe? Vos que estás más, yo estoy muy alejado. Vos vas a estar más cerca del corazón del Señor. Pedile. Lo cierto es que todos tenemos el deber, porque ¿qué es fe? Fe es creer en el carácter del Señor. No sé si lo tenemos ahí. De a poquito, vamos. Fe es creer en el carácter del Señor. Pero también es creer que Él existe y que Él es bueno. Cuando yo pierdo de vista que Dios es bueno, cuando yo pierdo de vista que el Señor es bueno para los otros pero no para mí, pierdo la fe. Fe es creer que Él hará lo correcto en nuestra vida. Fe es confianza que se deposita en otra persona. Depositamos nuestra confianza en el Señor. Él es quien dice ser lo que es. Fe es creer las promesas del Señor. ¿Dónde se encuentra la fuerza de nuestra fe? Si nuestros hijos tienen confianza en nosotros, ¿por qué la tienen? Porque lo que decimos, lo hacemos. Lo que papá promete, lo termina cumpliendo. Lo que mamá dice, mamá dijo que me iba a castigar, me castigó. Cumple. ¿Dónde se encuentra la fuerza de nuestra fe? En las promesas del Señor. Dice Romanos 4:20, Abraham siempre creyó la promesa del Señor sin vacilar. Siempre creyó la promesa. De hecho, su fe se fortalece aún más y así le dio la gloria al Señor. Me gusta este pasaje mucho porque estos hombres de la fe de la antigüedad no tenían todos los recursos que tenemos hoy. No tenían la palabra impresa, no tenían una iglesia, alguien que los apoye con un consejo. Ellos realmente tenían una fe. Dice, él creyó sin vacilar. Y yo sé que muchos de los que estamos aquí dicen, la verdad que mi fe anda bastante flojita. La verdad que soy como aquella persona que se acercó a Jesús y le dijo, Señor, ayuda mi incredulidad. Ahora, dice que Abraham fue una persona fuerte en la vida
porque creía las promesas del Señor. Te hago una pregunta, ¿sos una persona fuerte? ¿Sos una persona fuerte interiormente? ¿Te parás con autoridad ante las crisis, problemas y alegrías de la vida? ¿Qué es lo que te permite en estos tiempos tan difíciles pararnos con fe? Las promesas del Señor. Señor, vos prometiste que no habrá justo desamparado, ni sus hijos que mendiguen pan. Son promesas del Señor. Señor, tu palabra dice que en tiempos de crisis los justos serán prosperados. Tenemos que basar nuestra fe sobre las promesas del Señor. La fe no es un sentimiento o una convicción espiritual. A veces somos como... ¿Quién cantaba? Yo tengo fe que todo cambiará. ¿Se acuerdan esa canción? Palito Ortega era. Dentro de poco vamos a una cena con Susi, creo que está Palito Ortega. Tiene todas las operaciones a vida y por haber. Vos lo ves, un pibe de 20 años. Ya no canta, viste que habla. Como Julio Iglesias, ¿no? Julio Iglesias nunca cantó, vieron que siempre hacía así, pero no cantaba. Pero Palito Ortega dice, yo tengo fe, pero nunca dijo que tenía fe en Dios. Tengo fe. Yo puedo tener fe, pero no depositada en el lugar correcto. Sueños que tengo, pero cuando yo tengo el respaldo del Señor en lo que espero, en lo que deseo. Por eso es tan importante conocerla. Estamos terminando el mes de la Biblia. Hoy a las 4 de la tarde vamos a estar todos los pastores de Ramírez en el Monumento de la Biblia. Vamos a tomar mate, la gente lleva su mate. Vamos a estar con un stand de Biblias antiguas, vendiendo Biblias nuevas. Queremos pasar un tiempo lindo a la tarde. Si querés arrimate, compartir un momento, llevarle un pedacito de torta a la Susi. Te vamos a estar esperando. Dice la Biblia, Abraham fue fuerte en Dios por su promesa. La promesa reforzó su fe, ancló su fe, hizo que la fe creciera. La pregunta de esta mañana es, ¿estoy viendo que año a año mi fe crece? ¿Crece mi fe? Dice Romanos 10:17, la fe viene, todos juntos, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Dice, la fe de una persona se despierta. Cada vez que vos venís a la iglesia, cada vez que escuchás la palabra, tu fe se despierta. Por eso es tan importante escuchar la palabra del Señor. Obtengo fe de la palabra. Como esa mujer que se acercó al pastor y dice, pastor, me siento muy débil espiritualmente. Siento que cualquier vientito, cualquier problemita a mí me derriba. Es más, tengo ataques de ira. Cualquier cosa me saca de eje. Y el pastor le dice, ¿estás leyendo la palabra? No, pastor, no estoy leyendo. ¿Estás memorizando versículos de la palabra? No, pastor, si no la leo, menos la voy a memorizar. ¿Estás compartiendo la palabra? No. Dice, entonces vas a estar débil. Porque lo que hace que la fe se refuerce es confiar en las promesas del Señor. La fe se obtiene de la palabra. La fe nace de escuchar la palabra de Dios. La fe se despierta al oír al Señor. Una fe dormida es una fe que a vos no te sirve y a mí tampoco. Ahora, escuchen bien esto. La fe nace por el oír, pero se libera actuando. ¿Escucharon eso?
La fe nace oyendo la palabra, pero yo libero la fe en acción. ¿Qué dijo Santiago? Una persona puede tener mucha fe, pero hay gente que no tiene ninguna obra. No se nota en su vida que es cristiano. No, pero yo creo en Dios. Sí, está bien que crea en Dios. El 80% de los argentinos creen en Dios. ¿Sabés qué dice la Biblia? Los demonios creen en Dios. ¿Sabés que no hay un demonio ateo en el infierno? ¿Sabías eso? No hay un demonio que no crea en el Señor. Dice la Biblia, los demonios creen y aún tiemblan. Nosotros ni siquiera temblamos ante la presencia del Señor. Los demonios son más creyentes que nosotros. Es decir, que no basta con creer, porque los demonios también creen. Creer en Cristo no es solamente la convicción de creer que hay, la fe de que hay un Dios, es la convicción de que vale la pena seguirlo a Jesús. Porque cuando uno lee el libro de Hebreos dice, todo lo que estas personas hicieron por seguir al Señor y todo lo que les costó seguir al Señor. ¿Cuántos de nosotros hicimos algún sacrificio por seguir al Señor? ¿Qué nos ha costado nuestra fe en Jesús? Si nunca te ha costado nada, tu fe no vale nada. Hay gente que ha tenido que romper una relación amorosa porque su pareja le impedía seguir a Cristo. Hay gente que ha tenido que dejar un trabajo no teniendo otro porque en ese lugar continuamente le exigían romper los principios y valores del Señor. Eso es seguir al Señor. Creer, cree cualquiera. ¿Entendemos esto? Amén. Creer y tener fe en el Señor es estar dispuesto a pagar un costo por seguir a Jesús. Por eso dice la Biblia en Santiago que la fe sin obras, sin acción, está muerta, está dormida. Una fe que no actúa es una fe que no tiene poder. No tiene poder. Dice la Biblia, no, yo voy allá de la iglesia del pastor Miguel. Sí. ¿Te sirve eso? ¿Te alcanza? Dice, por la fe, Abel ofreció un sacrificio más excelente que su hermano. Actuó. Por la fe, Noé construyó un arca cuando todos le decían, che, nunca llovió, sos un loco. Por la fe, Noé condenó al mundo cuando estuvo lista el arca. Por la fe, Abraham salió de su país, de su tierra, de su comodidad, de su riqueza, de su parentela, para ir a un lugar que no tenía la menor idea. ¿Qué estamos dispuestos a pagar por nuestra fe en el Señor? ¿Saben que hay hermanos que para ir a un culto, a un encuentro un domingo, hacen 3 horas de caballo? Navegan 4 horas en el río para ir a un lugar donde alaban al Señor. ¿Y vos creés que haces gran cosa porque caminás 4 cuadras? ¿Cuánto te cuesta a vos seguir a Jesús? Fe no es solamente creer, es pagar un precio, porque vale la pena pagar un precio por seguir al Señor. Esta gente respondió a la palabra, a la promesa. Dice la Biblia, por la fe, Moisés rechazó los lujos del palacio y prefirió ser maltratado con los hebreos
prefirió ser maltratado con los judíos antes que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Alguna vez renunciaste a un pecado en lo secreto para seguir al Señor con más fuerza, con más dedicación? Eso es seguir a Jesús. Eso es tener fe. La fe viene de una relación con Dios, no de una fórmula mágica. Viene de entender el corazón del Señor, viene de pasar tiempo con Jesús. La palabra de Dios difícilmente cale hondo en mi vida si yo no tengo una relación con el autor de este libro. Cuando nosotros venimos a la iglesia, muchas personas, muchos cristianos son como una esponja que absorbe todo lo que aprende, y cuando vienen las crisis y cuando somos apretados, sale lo que tenemos adentro. A algunos no les sale nada, pero algunos empiezan a practicar lo que los principios del Señor tienen adentro. Todo lo que el Señor te enseña, todo lo que vos recibís, cuando sos apretado por la vida, eso sale a la luz. Primera cosa importante, dijimos que es la fe. Queridos, la fe tiene que crecer. La fe tiene que ser un estilo de vida. Yo tengo que hacer crecer mi fe en la base de lo que Dios ha prometido. Pero hay una segunda cosa que para mí es muy importante en la vida. Es la humildad. Si hay algo que abre puertas en la vida que es importante, es la humildad. Dice Mateo 23:12, el que a sí mismo se enaltece será humillado. Todos los que hablan bien de sí mismos, dice la Biblia, serás humillado. Yo. ¿Cuántos eran buenos en el yo de chico? Yo hacía varias, le estoy enseñando a mis nietos el yo. El problema cuando tenemos el yo adentro, ¿no? ¿Cuál era el yo famoso? El Russell, mira, se le cayó el DNI por acá. Los que hablan del yo Russell tienen más de 50. Acá. Es verdad. El tema es cuando primero soy yo, segundo yo y tercero yo en la vida, ¿no? Pero una de las cosas que más abre puertas de bendición es justamente la humildad. Dice Romanos 12:16, lo tenemos, vivan todos juntos en armonía unos con otros. Qué lindo esto. Dice, vivan en armonía. No sean tan orgullosos como para no poder disfrutar de la compañía de gente común. Qué lindo esto. Y no piensen, esto es importante, que lo saben todo. En la Biblia tenemos una historia triste, que es la historia del rey Saúl, un hombre que fue elegido para ser el primer rey de Israel. Elegido, ungido por Dios. Y una de las razones por las que Dios lo eligió era porque era humilde. ¿Saben que el día que lo querían coronar a Saúl como rey, estaba la banda de la policía? No sé si estaba la policía en aquel tiempo. Estaba la plaza llena de globos de colores y no le encontraban al rey. Che, estamos todos pero menos el rey. ¿A dónde está Saúl? Saúl estaba escondido entre el bagaje, entre los materiales del ejército. Empezó su carrera como un muchacho humilde. Pero a medida que se subió al trono, se le subieron los humos. ¿Se acuerdan cuando usábamos esta palabra para describir al orgullo? Vos tenés mucho humo. ¿Viste cuando estás haciendo un asado? ¿Y qué pasa con el humo? El humo molesta.
Leña verde. El humo molesta, hermanos. Empezó a creerse más de lo que era. La Biblia dice, cada uno tenga un sano concepto de lo que es. No pienses ni de más ni de menos. No te tires abajo, porque eso es inferioridad, pero tampoco te lo creas, porque eso es orgullo. Cada uno tenga un sano concepto de sí, que el que deba tener, dice. Pero dice la Biblia que Saúl cambió. Hasta se construyó un monumento a sí mismo. ¿Dónde se demuestra el orgullo de Saúl? Que dejó de escuchar a las personas importantes que Dios había puesto en su vida. Querido, Dios te ama tanto. Queridos y queridas. No vamos a decir querides. Queridos y queridas. Dios te ama tanto que ha puesto siempre una persona para darte los mejores consejos. A veces no los aprovechamos ni los sabemos ver. Miren, Saúl tenía un hombre de Dios al lado tremendo. Era el profeta Samuel. Pero Saúl, ¿cómo lo usaba a Samuel? Cada vez que estaba desesperado. ¿Vieron? Muchos de nosotros venimos al Señor cuando las papas queman. Si hay plata en el bolsillo, si no hay problema con los hijos, si la vida está todo bien, de Dios me olvido. Para muchos de nosotros, Dios es el chico de los mandados. Es el genio de la lámpara que tiene que aparecer cuando yo lo necesito. Tampoco escuchaba a sus hijos. Dejó de escucharlo al profeta. Dejó de escuchar a sus hijos. A veces los hijos tienen mucho que enseñarnos. Creo que estos días fuimos altamente conmovidos por lo que pasó en el país. Por estas 3 chicas que fueron asesinadas. Tenemos que dar la vida por nuestros hijos. Tenemos que saber instruir a nuestros hijos en los caminos del Señor. Ayer veía tantos chicos, adolescentes, jugando, pasando un tiempo lindo, dándoles una pequeña reflexión, tan oportuna como la que le trajo Hernán ayer. Y yo los veía ahí reunidos y digo, qué bueno, Señor, que podamos reunir a estos chicos y darles algo de la palabra. Y darles un lugar donde escuchen algo diferente. No es ninguna novedad que la familia está pasando un momento de crisis. Tenemos que tener la humildad suficiente para en algunas oportunidades también saber escuchar a nuestros hijos. Dice la Biblia que Saúl pensaba que él sabía todo. Murió en vergüenza, alejado totalmente del Señor. ¿Qué pasó con Saúl? Cayó en la confianza, en el lazo de la confianza en sí mismo. No puedo recurrir al Señor en mis momentos de desesperación. El Señor, hermano, no es un parche para la vida. Yo no puedo decir, miren, desde que yo conozco a Cristo, desde que vengo a la iglesia, la verdad que me va un poquito mejor. No es una buena afirmación. Porque Cristo viene a revolucionar toda nuestra vida. Cristo es todo o no es nada. Por eso dice la Biblia, prefiero que sea frío o caliente y no tibio, porque a los tibios los vomito de mi boca. O te jugás entero por mí, dice el Señor, o dame la espalda. Pero no podemos jugar a 2 puntas. Por eso Josué confrontó al pueblo de Israel en uno de los últimos mensajes de aquel hombre de Dios y dijo, hoy deciden a quién van a servir.
Si ustedes creen que los dioses paganos son los verdaderos, síganlo a ellos. Pero si ustedes creen que Jehová es el verdadero Dios, juéguense por el Señor. Y Josué termina su mensaje diciendo: yo y mi casa hemos tomado una decisión, seguiremos al Señor. ¿Qué decisión tomaste en casa? Con Susi, toda la semana leemos los 4 valores de nuestro hogar. ¿Te sentaste con tu pareja? ¿Escribieron los valores? ¿A qué apunta tu vida? Esta semana repasamos y dijimos: en esta casa tratamos de ser generosos. Es un valor. En esta casa tratamos de ser humildes. En esta casa nos tratamos con respeto. Y lo más importante, en esta casa se honra el nombre del Señor. Valores. Queridos, ¿cuáles son los valores que guían tu vida? ¿Cuáles son los valores que guían tu... Recién decíamos: Señor, quiero que seas el rey en mi hogar. ¿Cuáles son los valores? Una vida sin valores es un barco a la deriva. Una vida sin valores es una veleta que para donde sopla el viento va. Por eso necesitamos humildad. ¿Saben lo que le dijo el profeta Samuel un día a Saúl? Saúl, un día, acordate, vos eras nada a tus ojos, pero te vino el orgullo. Por eso considero que una de las cosas más importantes de la vida es la humildad. Pero en tercer lugar, quiero hablarte de algo que no muchas personas hablan. Yo puse la palabra humor. Quería poner la palabra gozo. Gozo no es una palabra que la usamos todos los días. La gente usa la palabra felicidad, bienestar, alegría. Pero hay una palabra en la Biblia que habla del gozo. Una de las cosas importantes de la vida es ser una persona alegre. Mirá, reíte un rato. Dale una sonrisa al que tenés al lado. Regala, mirá. Es increíble cómo se ilumina el rostro. Regalá una sonrisa, no te va a costar nada. No vamos a pasar la ofrenda de nuevo. Vieron que cuando pasamos la ofrenda uno está... Cuando pasa la ofrenda tendríamos que estar así. Vieron que hay personas que cuando se ponen, por ejemplo, el papá de Susi, cuando posan la foto hacen... Y le digo: no fija la sonrisa. Pero considero algo importante de la vida el humor, la alegría. Dice la Biblia: hay un tiempo para llorar. Claro que hay un tiempo para llorar. A veces el mejor lugar para llorar es la iglesia. Viste que uno se anda a llorar en la iglesia. Y a veces venimos y lloramos acá. Son lágrimas que purifican el alma. Pero dice: hay un tiempo para reír. Dice Proverbios 17:22: el corazón alegre es una buena medicina. Le estamos quitando trabajo al doctor. Si alguno tiene alegría en el corazón, va a ir menos de Rafael. Y no le gusta mucho este consejo, Rafael. Pero el espíritu quebrantado consume la fuerza. Dice: no hay mejor medicina. Miren, tengo una familia de médicos, mis 2 cuñados, mi nuera, mi sobrina, son todos doctores. Mi hija es kinesióloga, tengo 2 sobrinas. Así que cuando nos juntamos en la mesa, escucho remedio de los que se mueren, de los que viven, de los que resucitan, todo. Pregúntenme de medicina, tengo la mitad de la materia aprobada. Y una de las cosas que tratan muchas veces en la mesa mis cuñados, dicen:
que cuando operan a alguien, lo que tiene mucho que ver en la recuperación de la persona es la actitud y el gozo con el que enfrenta la posoperación. Dice, hay gente que viene muy triste, pero después le pone la mejor onda. Pero hay gente que le cuesta mucho recuperarse porque no tiene la mejor actitud. Qué importante cuando uno entiende, y muchos de nosotros no reímos tanto como deberíamos. Es más, había un tema en la iglesia de antes que decían, cuanto más serio sos, más espiritual sos. Miren qué barbaridad decía Juan. Che, este dice muchos chistes en los mensajes. Este pastor no es serio. ¿Viste? Nunca va a faltar uno que dice así, ¿o no? Creímos que la seriedad era sinónimo de espiritualidad. Nada más alejado de la realidad. Miren, en mi casa todos habían hecho el catecismo y la comunión. Y yo con 10 años era un rebelde. Pero ahora me acuerdo por qué yo no quería hacer la cruz. Arriba de mi cama había un cuadro de un santo, con una aureola y cara de amargado. Y yo decía, mami, yo no quiero ser como este. Yo no quiero ser amargado como este. ¿Y saben que hay mucha gente que va a las iglesias y sale más amargada de la que entra? Salen con más culpas de la que entra. El pastor los reta todo el tiempo. Queridos, no hay santos tristes. Es una contradicción. La melancolía no es una virtud del creyente. Es verdad que a veces necesitamos experimentar un arrepentimiento, una tristeza que es para salvación. Pero dice la Biblia que el gozo es un imán que atrae a las demás personas. ¿Quién no quiere estar con alguien que tiene, como dicen los muchachos ahora, una buena vibra? Nosotros decimos que el Espíritu Santo produce gozo. Y la Biblia dice, el gozo del Señor es mi fortaleza espiritual. No solamente es tan importante, sino que lo que me da fuerza espiritual en la vida es ser una persona gozosa. ¿Cuánto hace que no reís? ¿Cuánto hace que aún... Y vos me decís, ¿pero qué es el gozo, Miguel? Porque es más que alegría. Porque la alegría y la felicidad muchas veces es circunstancial. Pero el gozo es una convicción, un sentimiento interno de que Dios está en el control de las cosas aún en los momentos más difíciles. El gozo del Señor es mi felicidad, es mi fortaleza. Quiero hablarte de la cuarta cosa importante. ¿Te vas recordando las tres primeras? ¿De cuál hablamos de la primera? La fe. La segunda, ¿cuál era? Humildad. Tercera, el gozo. Cuarto, algo muy importante en la vida, es la familia. La familia es re importante. Miren, dice el Salmo 128, qué feliz es el que teme al Señor. Qué feliz es el que teme al Señor. Todo el que sigue sus caminos son felices. ¿Sabes lo que te da alegría en la vida? Ser obediente al Señor. Gozarás del fruto de tu trabajo. ¡Qué feliz y próspero serás! Tu esposa será como una vid fructífera. ¡Oh! Mire, qué piropo para las hermanas en esta mañana. Si tenés a tu esposa, a tu pareja al lado, decirle, sos una vid fructífera. Decíselo a Omar. Omar, decíselo a la Moni. Sos una vid fructífera. Cristian, ¿se lo dijiste a la Paola? Bien.
Tu esposa, Susi, sos una vid fructífera. Se te caen los higos, mi amor. De tan fructífera que sos. No, son mal pensados, che. Dice la vida es la uva, no los higos, che. Se te caen las uvas, vieja. Dice, floreciente en el hogar. La voy a acomodar. Va a costar acomodar esto durante el día. Oren por mí. Tus hijos serán como vigorosos retoños. Qué grande. ¿Qué es el retoño? El brote. Muy bien. De olivo alrededor de tu mesa. Esa es la bendición del Señor para los que le temen. Miren qué palabra para la familia. Una imagen de la familia, imagen de la comunión. Compara a la mujer y a los hijos con la vid y los olivos. Pero la vid y los olivos tienen que ser cuidados, porque si no son cuidados, no hay cosecha. Debemos atender nuestra familia, debemos cuidar nuestra familia. A veces nuestra familia sufre mientras nosotros vamos en busca de nuestros sueños. Alguien dijo, en la escalera del éxito, no olvides a los que están cerca tuyo. Las canchas de fútbol tienen regaderos artificiales, ¿los vieron? Que de repente sale de la cancha un regador, un aspersor que manda agua a todos los rincones de la cancha. Curiosamente, donde está el aspersor, allí el pasto está quemado por el óxido, por el aspersor. Y esto nos habla mucho porque a veces nosotros somos personas que bendecimos a mucha gente, pero en casa hay óxido. La vid y el olivo no está bien cuidado. Saben que a veces los pastores tenemos este problema. Tenemos tiempo para mucha gente afuera de casa y no tenemos tiempo para los más cercanos, para los que más queremos. Dice la Biblia, cuiden la cosecha, cuiden la familia. A veces le ponemos mucha energía a los negocios, mucha energía al laburo, pero me olvido de los que tengo cerca mío. Me olvido de la gente que es más importante en nuestra vida. Por eso creo que más que nunca tenemos que ser padres presentes en la vida de nuestros hijos. Queridos, como padres nos toca hacer cosas que nunca se las reclames a tus hijos. Hay padres que, por ejemplo, le dieron una educación a los hijos y se le pasan la vida reclamándole lo que le dieron. Yo me acuerdo que cuando mi hija era chica no quería ir a inglés. Era un tiempo duro con Susi que estábamos viviendo. No estábamos muy bien económicamente, pero quisimos apostar en la educación de nuestros hijos. Renunciamos a cosas nuestras para que ellos tengan un futuro mejor. Hace poquito dice, papi y mami, me acompañan a Estados Unidos que tengo una conferencia que organizar y quiero que estén conmigo. Y nosotros con Susi la veíamos de lejos, cómo recibía en inglés a los oradores, a los asistentes, los acomodaba. Y le digo así a la Susi, valió el esfuerzo. Pero nunca se lo reclamé a ella. Esa misma mañana me dijo, papi, ¿te acordás cuántas veces me bajaste en la clase de inglés y yo lloraba? Que no quería. Vos me decías, dale, estudiá. Papi, gracias. Nunca le reclames a tus hijos. Ellos van a venir en agradecimiento a vos.
Amén. Vieron que nosotros queremos que nuestros hijos y nuestros chicos estudien. Por eso los hacemos empezar con todos los útiles escolares. Esto que ha pasado, hermanos, en el país esta semana, tiene un trasfondo mucho más grande. Chicas que tienen que estar en la escuela, estudiando, están en la calle. De cada 100 chicos que empiezan la escuela secundaria en Entre Ríos, terminan 8. ¿Escucharon eso? Si los padres no acompañan a sus hijos, si los padres no se involucran, si los padres, y cuando digo padre digo papá y mamá, no se preocupan por la educación de sus hijos, de que terminen el secundario, inviertan en la educación de sus hijos, sean padres presentes cuando haya una obra de teatro, cuando jueguen un partido de fútbol, cuando estén presentes. Hagan acto de presencia. Hoy vemos niñas y mujeres mendigando un like en Instagram, en Facebook, porque en casa nadie le dijo sos hermosa, sos una princesa, te queremos, sos valiosa. Y tiene que ir a buscarlo a los lugares y a los brazos equivocados. Por eso pero quiero terminar esta mañana con dijimos fe, dijimos humildad, dijimos gozo, dijimos familia. Pero hay algo que es muy importante en la vida, y es la excelencia. ¿Cómo hacemos las cosas en la vida? Saben que hay muchachos que a veces me vienen a decir, pastor, no tengo trabajo. Pero cuando lo tienen, no hacen la mejor labor. La persona que labura bien, no le falta el laburo. Dios le abre puertas de oportunidad. Dice, pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernaran. Sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas dieran cuenta, para que el reino fuera perjudicado. Pero Daniel, todos juntos decimos, pero Daniel era superior a estos sátrapas y gobernadores, todos juntos, porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo. Queridos, la Biblia dice, bien, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. El que no hace lo poco con excelencia, tampoco hará lo grande con excelencia. El Señor no le puede confiar las riquezas espirituales a aquel que no cuida su bolsillo de todos los días. Dice la Biblia, Daniel hacía un trabajo superior, excelente. Tenía un espíritu. Vos tenés el Espíritu Santo, yo también. Era un hombre íntegro. Hablaba bien, pensaba bien, respondía bien, trataba bien a la gente, pero nunca hacía un laburo a medias. Nunca tenía el escritorio desordenado. Ayer la Susi llevó una figura de una cocina toda desordenada. Y cuando ella estaba preparando el mensaje, le digo, mirá Susi, el desorden exterior no es más ni menos que el resultado de un desorden interior. Cuando vos llegás y tirás la campera a cualquier lado, cuando uno llega y pone la llave en cualquier lado, habla de que interiormente no estoy ordenado. Ordenado. El domingo pasado dijimos, en el ordenamiento está la bendición. Daniel nunca hacía algo mediocremente.
Nunca hacía nada a medias. Hizo mejor labor que los demás. Y cuando hacer mejor labor que los demás, Dios te va a bendecir. Miren lo que dice Proverbios. ¿Has visto a alguien que es diligente en el laburo? Se va a codear con reyes y nunca será un don nadie. ¿Saben lo que tenía Daniel? Un espíritu extraordinario. ¿Te pusiste alguna vez a pensar en esta palabra? Extraordinario. Porque algo ordinario es algo que no tiene valor. Pero algo extraordinario es tremendo. ¿Qué hacía Daniel? Le agregaba el extra a su laburo. Le ponía actitud. Lo distinguía de todos los demás. Y eso le permitió llegar más lejos que los demás. Queridos, desde acomodar una silla, desde tocar la guitarra y todo lo que hacemos aún para el Señor, se tiene que hacer con la mejor excelencia. Porque lo estamos haciendo para el Señor. Dice la Biblia, Proverbios 18, 16, el don del hombre le abre camino en la vida. Y no hay mejor propaganda que el boca a boca. Dice la Biblia, todo lo que hagan en la vida, háganlo como para el Señor, para su gloria, como si Dios te estuviera mirando. No hagan las cosas para los hombres, pero las pequeñas cosas de cómo las hacemos es un gran indicador de cómo hacemos una más grande. Ponete de pie, vamos a orar por esto. ¿Por qué te digo esto? Porque quiero ver familias prosperadas. Quiero ver hombres que no les falte el laburo. Mujeres que salgan adelante. Quiero que el Señor prospere tus caminos. Dice la Biblia, y vio Dios que todo lo que hacía era bueno. Que al final del día puedas decir, Señor, hoy lo que hice fue bueno gracias a ti. Fue bueno. Excelencia. El cementerio está lleno de dones que no se han desarrollado. Yo te animo esta mañana a que produzcas un impulso espiritual en tu vida. Salí de la inercia. Muchos me dicen, estoy esperando que el Señor se mueva. Y yo le digo, no se va a mover hasta que vos no te muevas. Porque la fe sin obras es muerta. Estamos esperando en el Señor y Dios está esperando a nosotros. Y nos pasamos la vida esperando. Iglesia, se vienen tiempos donde tenemos que hablar menos y hacer más. Donde la fe tiene que ser visible, no solamente una convicción intelectual. ¿O acaso el libro de los Hechos de los Apóstoles no se llama el libro de los pensamientos de Pablo? No se llama el libro de las teorías de Juan. ¿Cómo se llama? El libro de los Hechos. Hechos. Dice la Biblia, si alguno tiene amor, no ame solo con palabras, sino en hechos y en verdad. Fe, humildad, gozo, familia y excelencia. Tenés que llegar a casa y anotar estas 5 palabras, porque estas son cosas importantes. Y Miguel, ¿qué es lo esencial? Y lo esencial es el Señor. El Señor es como el hígado. Puedo vivir sin un brazo, pero no puedo vivir sin el corazón. No puedo vivir sin el hígado, no puedo vivir sin los pulmones, no puedo vivir sin los riñones. El Señor es esencial. Sin Él no puedo vivir.